Bueno, mis hermanos, buenas noches. Vamos entonces a seguir con el estudio. ¿Sí? Hace 8 días comenzamos con la vida de José, ¿cierto? Y estuvimos viendo que José es una figura de la vida de Cristo, muy detallado, ¿sí? Vimos muchos aspectos relacionados a Jacob, como su padre, que lo amaba, ¿cierto? Le había hecho una túnica especial, lo había mandado a sus hermanos lo rechazaron, conspiraron contra él denunciaba las obras de sus hermanos, tal cual como Cristo. Entonces hoy vamos a seguir con la vida de José para que veamos otros aspectos relacionados a la vida de Cristo. Entonces vamos a ir a Génesis 39. Vamos a leer Génesis 39. La vez pasada hemos leído Génesis 37, que es donde José es vendido por sus hermanos. Y la historia de José sigue ya en el capítulo 39. Entonces vamos a repartir unos versículos así como la vez pasada para que los podamos ir comparando, la vida de José con respecto a Cristo, ¿cierto? Entonces la hermana Esperanza, Mateo 2, del 13 al 15. La hermana Mercedes, Hechos 10, del 37 al 38. La hermana Lorena, Juan 3:2. La hermana Marlene, Lucas 2:52. José, Mateo 20:28. La hermana Sonia, Mateo 4:1. No, ya. Sí. Mateo 20:28, sí. Entonces, la hermana William, sí. Sería Mateo 26, del 59 al 62. Patricia. Del 59 al 62. Patricia, Isaías 53:7. La hermana Lucila, Mateo 27, 13 y 14. La hermana, vamos a ver acá cuál es. Sigue Marcos 15:27. Hermana Esperanza. Luego Sebas. Juan 12:49. Y la siguiente sería Primera de Pedro 2. La otra esperanza. La otra esperanza. Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Listo, vamos a ver hasta ahí. Y ahora miramos más. Nadie está por ahí. Ah, no, nadie está atrás, ¿cierto? Ah, bueno. Está ocupada. Listo. Listo. Entonces vamos a leer Génesis 39. Dice así. Ahí vamos a estar en Génesis 39 y luego vamos a ir viendo los otros pasajes para ver a qué se relacionan. Entonces dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces aquí ya está hablando de que ya José había sido vendido, ¿cierto? En esta parte habíamos quedado la vez pasada, había sido vendido a los ismaelitas, le habían llevado al papá la túnica con la sangre de un animal, y entonces aquí ya llega a Egipto. Entonces vamos a comparar y vamos a ver varias cosas acá relacionadas con Cristo, porque como figura de Cristo se van dando varios aspectos en la vida de José, así como también en Cristo. Vamos a ver primero, está en Mateo 2, del 3 al 15 que tiene la hermana. Mateo capítulo 2, 13 y 15. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque es 13 al 15. Al 15. Hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta que la muerte de Herodes, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces miren cómo sucede en la vida de Cristo que Dios lo guía, ¿cierto? Por medio de un ángel para que se fuera a Egipto, porque Herodes lo estaba persiguiendo para matar a los niños. Y él va a Egipto y luego después, con el tiempo, le dice que volviera cuando ya no había peligro, ¿cierto? Pero ahí se cumple la profecía, como dice ahí mismo, de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí con José pasa lo mismo. En el verso 1 dice, llevado pues José a Egipto. O sea, José también fue llevado a Egipto, así como Cristo también fue llevado a Egipto. Y vamos a ver que en la vida de José, luego estando allá en Egipto, pues Dios luego lo pone en un lugar de autoridad, lo exalta, ¿cierto? Así como Cristo, entonces lo llama a Egipto, hace su obra con Cristo, y finalmente después de su muerte es ascendido y resucitado y puesto a la diestra del Padre. Entonces aquí vemos en José lo mismo, llamado de Egipto, o sea, habitó y vivió en Egipto también como Jesús. ¿Qué dice ahora Hechos 10, 37 y 38? 37 y 38, ¿cierto? Sí, hermano. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. O sea, el testimonio que daba acerca de Cristo y de todo lo que pasó con Cristo era porque Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, ¿qué pasaba? Lo ungió, ¿cierto? Con el Espíritu Santo, con poder, estuvo haciendo bienes y sanidades a todos los oprimidos. Ahora, donde llegaba, impactaba y traía sanidad, traía salvación a las personas, porque Dios estaba con él. Ahora fíjense aquí como dice en Génesis, que José era varón en el 2, más Jehová estaba con José. Así como Dios estuvo con Jesús, Dios estaba con José, Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y más abajo uno va a leer, dice que todo lo que estaba en la casa de Potifar, todo prosperó. Y que le dejó todo a cargo y todo en su mano prosperaba y solo se preocupaba del pan que comía y le dejó todo para que lo administrara. Entonces, así mismo como con el Señor Jesús, que el Padre estuvo con él y a raíz de que estaba con él lo había ungido y lo bendecía y la gente lo reconocía y lo veía, así mismo pasó acá con José. Donde llegaba, porque luego cuando está en la cárcel le pasa lo mismo, siendo un esclavo, Dios lo prosperaba, le daba gracia delante de ellos, lo bendecía y le hacía que su entorno fuera impactado por él, como pasa aquí también. En Juan está el testimonio de Nicodemo, Juan 3:2. Mira lo que dice Nicodemo cuando habla con Jesús. Dice 3:2, Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
Si no está Dios, no. Tal cual, el testimonio de Nicodemo, siendo Nicodemo un maestro, ¿cierto? El conocedor de la ley. Y él reconocía que Dios estaba con Jesús. De hecho, le tuvo que buscar en la noche para que no vieran que él lo estaba hablando. Y Nicodemo aparece por allá también en Hechos. Entonces, ahí uno se da cuenta que para ellos mismos también vieron y reconocieron que en Jesús Dios estaba con él. Y que gracias a que Dios estaba con él podía hacer lo que él hacía. Mira que aquí en el 3 dice, vio su amo, o sea, fue testimonio para su amo que Jehová estaba con él, con José. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, Dios estaba con él y le bendecía todas las cosas que hacía. Miremos el siguiente, Lucas 2:52. Decía, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en estatura, en sabiduría y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y mira aquí el verso 4. Hacía yo José gracia en sus ojos, o sea, en los ojos del amo. Hacía yo gracia en sus ojos y le servía. O sea que también pasó que así como Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres, también José, las personas a su alrededor, o por lo menos su amo, halló gracia delante de él. ¿Sí? También se cumple ese aspecto ahí. El siguiente lo tiene José. Sí. Está en Mateo 20:28. Sí, ese. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y miren lo que dice acá en el verso 4 de Génesis 39. Así José halló gracia en sus ojos y le servía. Tal cual como Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Ahí también lo vemos en José. Sigamos entonces en el capítulo 39, saltémonos ahora al verso 10. Génesis 39:10 dice, hablando, voy a leerlo desde el 7 para que veamos el contexto. Aconteció después de esto, 39:7, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, heme aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella, José cada día, o sea, la esposa de Potifar, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces ya aquí aparece que José también fue tentado, como el Señor Jesús. Ahí está en el verso que tiene la hermana Sonia, Mateo 4:1, ¿cierto? Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí le tentara el diablo. Tal cual como José fue tentado, así también Jesús fue tentado. Y ambos no se dieron a la tentación, porque tanto como el Señor que venció la tentación, ahí cuando fue tentado por Satanás, así como José también, cuando ella le tomó la ropa, él huyó y no se dejó llevar por la tentación. Entonces, ambos fueron probados y ambos superaron la prueba. O sea, ambos pasaron ese momento de tentación. Tanto José como el Señor Jesús. ¿Qué dice? Sigamos en verso 13. Ahí de Génesis 39. Voy a leerlo. Entonces, ¿qué hace ella? Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo oí grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme.
Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y yo fuera. Entonces fíjese cómo José supera la tentación, pero luego levantan un falso testimonio contra él. Así como pasa con el Señor Jesús. Eso está en Mateo 26, del 59 al 62. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. No lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Entonces fíjese cómo hoy dice que levantaban contra el falso testimonio para poderlo acusar. Y aquí le tocó a ella hacer lo mismo, levantar un falso testimonio contra José para poderlo acusar. Finalmente a él lo llevan a la cárcel. Así como Jesús con falsos testimonios lo condenan también de la misma manera. Ahora, ¿cómo reacciona José ante esa acusación y cómo reaccionó el Señor Jesús ante esa acusación? ¿Qué dice Isaías 53:7, que es el que tiene Patricia, cierto? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca, enmudeció. Si uno lee aquí la historia de José, en ningún momento se defiende. Y en ningún momento dice, no, fue ella era la que me estaba acosando. En ningún momento. En silencio, recibe su falso testimonio y se va a la cárcel en silencio. Así como el Señor Jesús, delante de sus trasquiladores, guardó silencio y fue acusado. Y eso pasa cuando van a matar a una oveja. Cuando van a matar a una oveja, la oveja no se queja. Muere en silencio. Pero cuando uno va a matar un cerdo, ¿qué hace el cerdo? Chilla horrible. Es un contraste. El Señor Jesús cuando fue a morir, así como el Señor, silencio y delante de él. Entonces, igual que José, en silencio recibió su acusación. ¿Qué dice Mateo 27, 13 y 14? Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Vean lo que dice ahí, Jesús no respondía ni una palabra. José no respondió ni una palabra, ni una. Le afligían injustamente, en silencio. Lo condenaron injustamente y fue a la cárcel, en silencio, ¿sí? Tal cual como pasó con el Señor Jesús también. Saltemos ahora, sigamos ahí, Génesis 39, 19. Vamos a seguir leyendo ahí en Génesis. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire que sigue apareciendo, gracia delante de el Señor Jesús. Crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Aquí pasa lo mismo, José sigue creciendo en gracia a pesar de que tiene falso testimonio contra él, a pesar que lo calumnian, sigue creciendo en gracia. Dice en el 22, y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado a todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él lo hacía, Jehová lo hacía prosperar. Entonces ahí vemos de las cosas que ya mencionamos, vemos cómo se siguen cumpliendo en él. Gracia, que Dios lo prosperaba, porque se veía, o sea, era notable que la mano de Dios estaba con él. Y también piensa que para los egipcios ellos tenían sus dioses, tenían muchos dioses, ¿cierto? Pero ellos ver que José el hebreo, el Dios de él, lo hacía diferente y algo tenía, reconocían en José algo distinto, y era porque la mano de Dios estaba con él, así como reconocían con Jesús. Sigamos ahora al capítulo 40. Yo voy a leer desde el verso 1. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto.
Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales y contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. ¿Quién tiene? Creo que Seba, ¿cierto? Ah, no, sí. Marcos 15, 27, sí. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces fíjese cómo José es condenado y junto con él hay dos malhechores también condenados. Así como con el Señor Jesús también en el momento de la condenación, dos ladrones lo colgaron, ¿cierto? Los colocaron ahí también en el mismo momento de ser condenados. También le pasa al Señor con dos personas que habían delinquido, porque aquí dice que delinquieron contra el rey de Egipto, el copero y el panadero, tal cual como el Señor Jesús. Versículo 5. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, una misma noche, cada uno su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué aparecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Qué dice Juan 12:49? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, mire, cuando el Señor Jesús iba a hablar, decía que él no hablaba por su propia cuenta. Y aquí José, cuando va a interpretar los sueños, mire lo que dice, no son de Dios las interpretaciones. O sea, lo que él iba a interpretar es lo que Dios le mostrara, lo que Dios le dijera. No iba a hablar lo suyo propio, porque él podía decir, no, pues ese sueño a mí me parece que es esto, sino que él dijo, no, es de Dios las interpretaciones, cuéntemelo y que Dios me diga qué está pasando ahí. Así como el Señor Jesús decía que él no hablaba por su propia cuenta, sino que él hablaba lo que escuchaba el Padre, ¿sí? Y las palabras que el Padre le decía, esas eran las palabras que él decía, nada diferente, porque también decía que el que hablaba por su propia cuenta, su propia gloria busca. Si vamos ahí en Génesis 49, voy a leerlo. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón su cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Es lo que le dice José, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Era muy serio lo que él estaba diciendo, porque decía que en 3 días iba a pasar eso. O sea, en 3 días iban a verificar si era real o no era real lo que José estaba diciendo. Y por allá, mucho más adelante, la ley decía que si un profeta hacía algo y no se cumplía, era un falso profeta. Entonces aquí ya José estaba diciendo algo y ya tenía 3 días para que eso pasara. Pero mire cómo José en el número 15, en el versículo 15, mire lo que dice. Porque, acuérdese de mí, le dice a él, para que me saquen de aquí de la cárcel. Y en el 15 dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Fíjese que cuando él hablaba, en ningún momento estaba hablando mal de otras personas, o estaba señalando, o estaba acusando,
hubiera podido decir, no, porque injustamente la esposa de Potifar me mandó acá, me calumnió, o sea, puede defenderse, pero no lo hizo de esa manera. Comparemos esto, sigamos leyendo, ahorita lo comparamos, verso 16. Viendo el jefe, entonces, el de los coperos le cuenta el sueño y ve que el sueño le da como esperanza de que va a salir de la cárcel, entonces el panadero le dice, no, pues ahora, interpréteme el mío, ¿verdad? Le dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo, o sea, le iba a contar como para que le dijera algo bueno también. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son, también. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Entonces, él esperanzado de que le fuera a decir algo bueno, pues porque ya dijo algo bueno al copero, más sin embargo, acuérdense que José dijo, yo voy a decir lo que Dios, o sea, la interpretación es de Dios. O sea, que él no iba a hablar lo que a él le parecía o sentía, o lo que era conveniente, porque cómo le va a hacer sentir mal ahí, pensaría uno, ¿cierto? Yo cómo le voy a decir a este que en 3 días lo van a matar. Pero no, hablaba la verdad y hablaba lo que Dios le decía. Aunque se incomodara, aunque le chocara y no le gustara, así lo hizo. Porque era lo que Dios había definido, ¿cierto? Igual hacía el Señor Jesús. Hablaba la verdad y al que chocara con la verdad, pues él hacía y decía lo que el Padre le colocaba en decir, aunque a ellos no les gustaba, aunque fuera en contra de la tradición, aunque fuera en contra de la circunstancia. Entonces vamos a comparar eso con 1 Pedro 2, del 21 al 23. Otra vez, por esperanza. La hermana tiene ese. Por eso, por esperanza. Sí, por esperanza. Tranquila, hermana. Primera de Pedro 2, Del 21 al 23. dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual lo hizo pecado. El cual no hizo pecado. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hasta el 23. Hasta el 23, sí. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Justamente. Fíjense lo que dice acá de Cristo, que es lo mismo que vemos en la vida de José. Dice que Cristo dio ejemplo, así como José también lo hizo, para que sigamos sus pesadas, el cual no hizo pecado. O sea, José, ¿qué hizo para que sus hermanos lo hubieran rechazado, lo hubieran vendido? ¿Qué hizo para que la esposa de Potifar lo hubiera calumniado, ¿cierto? De esa manera lo hubieran mandado a la cárcel. No hizo nada. Y tal cual como Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjese que lo que está hablando incluso acá, no está hablando mal ni de la esposa de Potifar, porque podía hacerlo. O sea, si fuera uno, que alguien injustamente lo mandó a uno a la cárcel, uno cómo se referiría a esa persona, ¿cierto? El tal me hizo esto, pero luego me las voy a arreglar, o espere que yo salga de la cárcel y verá. Él no hablaba de esa manera. Es más, ni siquiera la menciona y dice, fui vendido acá, fui vendido por los hebreos, fui hurtado, ni siquiera vendido, dice, fui hurtado de la tierra de los hebreos, y no he hecho, tampoco he hecho aquí, ¿por qué me pusiesen en la cárcel? Y aquí entonces se cumple lo que acaba de leer la hermana, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, tal cual José, padeciendo y sufriendo en silencio y no devolviendo mal por mal, tal cual. Y vamos a leer
Voy a leer yo. César nos puede leer. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Entonces, 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es lo que esa expresión, que nuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. Y cuando uno ve que el Señor hablaba acá, habló con gracia. Cuando le habló al copero, pues para el copero fue muy gratificante saber que en 3 días iba a ser restituido, ¿cierto? Y que su vida iba a ser conservada. Pero cuando tuvo que decir al panadero que iba a morir, pues también lo hizo. O sea, lo hizo con gracia y con sal. Cuando se refiere con sal, se refiere a que no se corrompa, a que no se deje tergiversar. Entonces, José vio, o Dios le mostró, que él iba a morir, y tal cual se lo dijo. No la tergiversó, no la cambió, no le agregó ni no le quitó, sino tal cual como Dios le mostró. La interpretación así lo hizo. O sea, gracia con sal, como cuando hablaba el Señor Jesús a los pecadores, pero también iba y le hablaba a los fariseos, y a cada uno lo denunciaba de acuerdo a la verdad, y lo hacía con gracia y con sal, o sea, sin corrupción, sin transformarlo, sin agregarle o quitarle. Como cuando estudiamos que por medio de Jesús vino la gracia y la verdad, ¿se acuerdan? Cuando estuvo con la mujer adúltera y cuando vimos allá el ladrón que había sido crucificado. Entonces vemos aquí que en José, así como en el Señor Jesús, se da la misma circunstancia. Hablaba lo que tenía que decir con gracia y con sal, o sea, sin tergiversarla. Sigamos ahí en Génesis capítulo 49, verso 20. Dice, no, perdón, capítulo 40, me equivoqué. Están concentrados. 40, capítulo 40, verso 20, vamos ahí. 40, 20. Entonces dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del rey del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Entonces se cumplió lo que Dios le había mostrado. Y así pasaba con el Señor Jesús, que lo que decía se cumplía. Así como el Señor Jesús interpretaba las profecías del Antiguo Testamento y las mostraba y se cumplían, así también pasó con José. Hubo como unos sueños, como si fueran proféticos, y José los interpretó porque Dios le dio esa sabiduría y así tal cual se dieron. Quiero leer en Lucas, voy a leer el pasaje en Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 23:39. Vea lo que dice acá. 23:39. Habla de la crucifixión del Señor, ¿cierto? Con estos 2 ladrones. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea, el ladrón reconoce en la cruz que Jesús no había hecho nada para estar ahí. Así como José, estando en la cárcel, él mismo dice, yo no hice nada para estar acá. Y justamente lo habían mandado a la cárcel. Sigo acá en el 42. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí en esa situación de los ladrones, los 2 que habían sido condenados con el Señor, uno no creyó y otro sí creyó, ¿cierto? Uno fue condenado
pero el otro se salva porque cree y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tal cual pasa allá en la cárcel donde estaba José con los dos condenados. Uno se salva, que es el copero, pero el otro muere y es condenado. Así tal cual como pasó con el Señor Jesús. Uno de ellos se salvó, pero el otro se condenó. Tal cual. Y ahí hay un detalle más profundo todavía, y es que uno era el copero y otro el panadero. El copero es el que servía el vino al rey, y el panadero el que servía el pan al rey. Entonces, uno está representando el vino y otro está representando el pan. El que está representando el pan, que es el panadero, muere. El que está representando el vino, vive. ¿Sí? Entonces, el que está representando el pan nos está mostrando la muerte del Señor Jesús. Como cuando el Señor Jesús diga, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Porque el panadero murió. Pero el vino, que fue el que salió de allá y que termina volviendo al lugar donde él estaba, porque ambos tenían relación con Faraón, entonces el vino nos está mostrando la resurrección del Señor. Porque cuando él dice, este es mi pacto, es la copa del nuevo pacto hecha en mi sangre. O sea, la sangre es la que nos da vida. Por eso la sangre, el copero, vive, se resucita. O sea, es como si él estuviera allá en la cárcel y de la cárcel volvió a su lugar, el copero. Pero el panadero murió, ¿sí me hago entender? Entonces, ahí están ambos aspectos que nosotros celebramos en la cena. El de la muerte con el panadero y el de la resurrección con el vino, con el copero. Uno es el que nos recuerda el sacrificio del Señor Jesús haya entregado en la cruz por nosotros, su cuerpo, el pan, y otro el que nos recuerda la nueva vida que tenemos en él, porque por su sangre somos ministros del nuevo pacto ahora. Tenemos vida nueva. ¿Sí me hago entender? Entonces uno ve esos dos aspectos ahí. Voy a leer dos pasajes más y terminamos. Miren lo que dice Hechos. Vamos a comparar Génesis 40, 19. Vamos a compararlo con Hechos 2, 22, 23. Génesis 40, 19 dice, cuando José interpreta el sueño, le dice al panadero, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Fíjese quién fue el que tomó la decisión de que él muriera. El faraón, ¿cierto? Faraón fue el que dice, el panadero tiene que morir. Y aquí en Hechos 2, 22, 23 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, ¿quién fue el que lo entregó para que muriera? Dios, el Padre. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea que así tal cual como leemos allá en Génesis, donde dice que el faraón iba a colgar, iba a ahorcar al panadero en 3 días, lo iba a matar porque fue una decisión de faraón. Asimismo, por decisión de Dios Padre, decide que su hijo tiene que morir también. Y eso lo recordamos con el pan. El panadero nos recuerda eso. Ahora, vamos a comparar Génesis 40, 13, que es lo que le dice al copero, con Hechos 10, 39. Hechos 10, 39. Entonces dice, Génesis 40, 13, mire lo que dice acá Génesis 40, 13. Cuando le interpreta al copero, al cabo de 3 días
levantará Faraón tu cabeza. ¿Quién decide devolverle o restituirle la vida al copero? Faraón, ¿cierto? Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Mire que dice al cabo de 3 días. Y el Señor Jesús resucitó al tercer día. Al cabo de 3 días, el Faraón va a volverlo a sacar, va a restituirlo donde estaba y usted va a volver a servirle como le servía antes. Ahora mire lo que dice Hechos 10:39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. En el 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Quién levantó al Hijo al tercer día? Dios el Padre. Y lo devolvió al lugar que él tenía con el Padre antes de que viniera a encarnarse. Y le volvió a permitir servirle como le servía antes. Así como pasó con el copero. Entonces, ese versículo, cuando le dice al copero, es como si fuera profético, porque le está diciendo, o sea, tal cual le dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. O sea, al cabo de 3 días el Padre lo va a levantar de la cárcel, lo va a sacar allá de la muerte. Y te restituirá su puesto. O sea, la gloria con la que yo tuve antes, él va a volverla a tener después de que resucite. Y le darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. O sea, va a volver a hacer con el Padre lo que antes podía hacer con él, o sea, la comunión que tenía con él, la gloria que tenía con él, que mientras estuvo encarnado, la perdió, ¿cierto? La suspendió. Entonces, fíjese cómo esa figura ahí nos muestra la obra del Señor también. El copero y el panadero, el pan y el vino, lo que utilizamos para recordar al Señor. Entonces vamos a dejar hasta ahí y ya en la próxima, en el 41, estaríamos terminando porque ya vamos a ver entonces, hasta ahora hemos visto la vida de José en sus padecimientos, ¿cierto? Rechazado por sus hermanos, ahora en la condenación que sufrió, pero ya en la próxima vamos a ver la glorificación de José, que es lo que equivale a la resurrección, o sea, después de pasar por muerte, resucita, tiene ya, se sienta a la diestra del Padre, así como se va a sentar a la diestra de Faraón, y Faraón le va a dar autoridad, tal cual, y estando en esa posición es que Faraón le da su esposa. Entonces Cristo pasa igual, primero padece por nosotros, paga el precio por nosotros, rechazado por sus hermanos, es crucificado, condenado, con estos 2 ladrones, uno se salva, el otro no, entrega su vida por nosotros, derrama su sangre, luego asciende al Padre, y luego ya en esa posición es que va a poder comprometerse o tener su esposa, que sería la iglesia. Así me gusta entender. Pero fíjense que es todo el orden, exactamente lo mismo con el Señor Jesús. No tiene la esposa si primero no paga el precio por ella. Así como Isaac, que primero fue sacrificado por Abraham antes de traerle la esposa. O como Adán, que cayó en un sueño profundo antes de tener a Eva. Siempre pagan el precio primero antes de tener la esposa. Así como Cristo pagó el precio por nosotros antes de tener a su amada. Entonces eso, hermanos, hasta ahí, no sé, ¿quieren agregar algo, comentar algo? Yo también lo que veo con respecto al tema de hoy y de la semana pasada es que ya